Sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Cata? ¿Bien? Bien, bien, ¿todo bien? ¿Ustedes? Bien, bueno, con ganas de charlar con vos sobre estos dos feriados que se vienen, para que nos cuentes un poquito sobre Belgrano y Güemes, ¿puede ser? Dale. Bueno. ¿Qué quieren saber? Pregúntenme. Bueno, junio es el mes de don Manuel Belgrano, ¿no? Que no solamente es héroe de la independencia, sino que algunos lo ponen por sobre San Martín, inclusive. Y sí. Ah, bueno, y contame entonces, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponen por sobre San Martín? Y porque la historia oficial en realidad puso a San Martín como padre de la patria porque es un militar y quien escribe la historia oficial también era un militar. ¡Apa! Arrancamos ahí, allá arrancamos. Tranqui, ¿no? sí. Claro. Militar, Pero periodista, presidente, político. Pero en realidad el que hace todo desde el día uno y antes también es Manuel Belgrano. O sea, es el que está desde... O sea, San Martín es como que llega, yo siempre digo lo mismo, con el asado ahí medio arrancado. Belgrano arranca desde el día uno, o sea, está desde las invasiones inglesas acá. Bueno. Entonces es como el que va llevando toda la gesta de alguna manera, el que echa al virrey, el que hace todo y el que deja todo acá, toda su comodidad y confort para irse a la guerra de la independencia, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se lo minimizó de alguna manera, incluso el feriado de Belgrano se movía, ahora ya no se mueve más, pero era de los que se movían, y era como, bueno, creó la bandera y siempre era como, vio el cielo, se inspiró, como tipo, no era tan difícil hacer una bandera. Claro. Y siempre quedó como en ese lugar Belgrano, y cuando empezamos a revisar su historia y empezamos a conocerlo un poco más, era como, pará, no era solo eso. Entonces... No, sino que me parece que inclusive hasta se lo manchó bastante, se lo acusó de como que era medio marica para la época, porque se perfumaba, usaba como calzas. Me parece claro, todo... tenía la voz aguda. Claro. Pero aparte como si eso fuese algo negativo, ¿no? O sea, y para la época se ve que sí, porque lo querían, o sea, y el tipo era, no solo era valiente, sino que era... Bastante mujeriego. Exactamente, y tenía arrastre además con las mujeres. Era más lindo que San Martín, inclusive, parece. No es para esto lo que digo no es para generar grieta histórica, ¿eh? Claro. No empecemos, porque no, No es van que a venir a estamos... buscar los sanmartinianos. Claro. ¿Qué no... team sos? ¿Belgrano o San Martín? No, porque acá enseguida salen... Todo el mundo es susceptible acá, ¿viste? Entonces, claro, para los... Hay que ver, depende de quién lo pinta, qué tan facheros son, ¿eh? Porque Por eso. Ahí, claro, el único que tenemos foto es de San Martín, así que del resto como que no podemos saber mucho, nos guiamos por los cuadros. De hecho, la cara de Güemes, del cuadro de Güemes, no es Güemes. ¿Ah, no? No. Se pintó o sea, se agarraron unos descendientes de la familia de Güemes mucho tiempo después de su muerte y se hizo ese retrato. Así que ni siquiera sabemos muy bien cómo era don Martín Miguel de Güemes. Así que nada, la facha depende de quién lo haya pintado. Pero bueno, sí, siempre de alguna manera se ensucian a los grandes héroes, ¿no? Entonces, en un momento se empezó a decir... ¿Pero qué pasó? ¿Por qué a San Martín nadie lo ensucia? Y no estamos hablando mal de San Martín, simplemente estamos hablando mejor de Belgrano, ¿está claro? Claro, no, pero durante un tiempo también se lo acusó como de espía inglés a San Martín, como que esto de tener que haberse exiliado, ¿no? De haberse ido a Francia y todo eso, también en algún punto se empezó a decir como que era un espía inglés, que todo lo que hace acá lo manda Napoleón. Sí, también, en un momento también se lo ensució a San Martín. Como que hay veces que a la gente le cuesta creer que haya alguien que realmente tiene una convicción o un ideal que tiene que ver con la igualdad y con la defensa del pueblo, ¿no? Entonces, cuando suceden estas cosas, es más fácil ensuciarlos que ensalzarlos, y suele suceder. Pero sí, a San Martín también durante bastante tiempo se lo ensució. Sí, de hecho tuvo que morir en el exilio, ¿no? Una cosa que nuestro país es bastante expulsiva a veces con sus... o ha sido, ¿no? Con sus ídolos y demás. Y es que los personajes así con más convicciones y más ideales o murieron asesinados, como el caso de Güemes, o fueron exiliados, como el caso de San Martín, Rosas, que una vez se dice, ¿cómo puede ser que se exiliaron en países que han peleado en contra de ellos? Y toda esta situación, pero incluso San Martín vivió hasta el último día con una pensión francesa, o sea, el Estado argentino ni siquiera lo reconoció en ese momento.
y San Martín sigue en contacto con Rosas durante un tiempo y también quiere venir a ayudarlo, y Rosas le dice, no, deja, estás muy mayor, quédate allá, pero como que hay gente que, a pesar de haberse visto expulsada de la tierra o no reconocida su gesta, igual seguían como presentes, tipo, che, mira que si hay que ir a ayudar, yo voy. Claro. Esto también hay que destacarlo, ¿no? Y gente que ha sido grandes líderes, ¿no? O sea, que gente que no tenía por qué seguir su idea, la seguía porque era un líder y no por una obligación. Y San Martín, hablaste de Napoleón, que lo acusaban de chupamedias de Napoleón, ¿no? Un poco a San Martín. ¿Él lo conoció personalmente a Napoleón? No sé si personalmente, pero sí estuvo formando allá en España mientras Napoleón invade España, ¿no? O sea, esos años napoleónicos en España, San Martín va a estar allá, entonces se va a formar en ese ejército, y los granaderos que él arma acá son muy parecidos a los granaderos napoleónicos, hasta en el uniforme son muy parecidos. El uniforme de San Martín es muy parecido al de Napoleón también, pero bueno, o sea, no, o sea, después está claro que San Martín no hace todo lo que hace porque está haciendo nada por Napoleón, o sea, al contrario, es el primero que habla de generar una gran América y de unir a los pueblos y de sacar a los realistas, y que se enfrenta, porque aparte los conoce, entonces es como, che, esta gente quiere hacer esto, hay que hacer tal cosa. Son personas con una gran convicción y que además escuchan mucho al criollo, ¿no? O sea, como, yo sé de militar, pero vos sabés de medicina, pero vos sabés de yuyitos, pero vos sabés de tal cosa. Como a las mujeres lo mismo, ¿no? O sea, como que eran bastante inclusivos en un montón de situaciones que en otros sectores sociales no pasaba. Volviendo a Belgrano, propuso, fue un avanzado, ¿no? También le dio un lugar a la mujer que en la época no se le daba, ¿verdad? Claro. Sí, habla de una mujer que debe ser educada, incluso dice, una mujer educada va a ser incluso hasta una mejor madre, pero no en el concepto de que las mujeres tenían que estar relegadas a la maternidad, sino como en tu rol de madre, porque la mujer va a ser madre, que es una mujer educada, va a ser mejor. Sí, en definitiva darle también la educación, la misma posibilidad a la mujer que al hombre, que en esa época no existía. La mujer no existía, claro, no tenía acceso a la educación. Claro, pensemos que todos estos hombres de los que estamos hablando iban al Colegio Real de San Carlos, que es hoy el Nacional Buenos Aires, que hasta hace poco tiempo seguía siendo un colegio de hombres. Ni siquiera maestras entraban, eran todos maestros y profesores. ¿Eso cuánto quedó en la sociedad? Que mi vieja me cuenta, mi vieja tiene 80 años, que su padre, a ella y a las hermanas no la alentaban para estudiar, la alentaban para que se vayan a trabajar. Claro, bueno, es que... Y te estoy hablando de hace 80 años nomás, ¿no? Sí, total. No 200. O sea, no, es que las mujeres, si lograban llegar al secundario, se recibían de magisterio como maestra, ya está, es todo lo que podías hacer. En general no había no había mucho incentivo al estudio universitario. O sea, esto es algo que se va a dar en los últimos 30, 40 años, ¿no? En general, tanto hombres como mujeres. Pero el acceso a las mujeres al ámbito universitario que crece exponencialmente estos últimos 20 años, real. O sea, estamos hablando de un siglo XXI ya. Entonces, que no se incentivaba mucho a la mujer al estudio, como si vas a ser mamá y te tenés que quedar en casa, ¿no? O sea, eso también es en un contexto, que vos decís 80 años, es un contexto donde hemos crecido, pensémoslo desde el 55 hasta acá, ¿no? En un contexto muy militar, donde el hombre era el que provee, el hombre es el que pone las reglas, el hombre es el que hace, la mujer tiene que ser una buena esposa y quedarse atendiendo su casa, ¿no? O sea, es como una cosa muy castrense también, un contexto muy castrense. O sea, gente que creció en un siglo XX que ni siquiera es democrático, entonces tampoco hay posibilidades de hacer muchas cosas en general. El feriado de mañana es por Güemes, ¿no? Hablemos un poquito hoy. Pero en realidad el fallecimiento se produjo el 17. Claro. El feriado de hoy es por la muerte que se cumple mañana, el aniversario en el 821 de don Martín Miguel de Güemes. Podemos hacer, y después, bueno, el Día de la Bandera por Belgrano, pero es posterior al siguiente feriado. Ahora, de Güemes, que no hablamos casi nada, ¿me podés hacer una descripción y podés contarnos también quién fue? Porque este también está a veces medio subestimado por la historia.
Es que sí, bueno, Güemes, mucha gente empezó a conocer a Güemes hace muy poco tiempo, y no se puede entender la independencia sin Güemes, porque es justamente el que banca los trapos ahí en el norte, ¿no? Es el general que va a estar ahí conociendo Salta y Jujuy para poder bancar el ataque realista. Hay que pensar un Güemes que viene de acá, o sea, que estudió en Buenos Aires, estuvo presente en las invasiones inglesas. Después se vuelve a Salta porque la familia del padre estaba enfermo, entonces se vuelve a Salta y allá tiene que empezar a tomar su carrera militar y empezar a hacer su rol en esa familia, porque Güemes era de una familia aristocrática salteña, pero es la oveja negra, porque no, o sea, justamente va a ser una aristócrata que no va a estar a favor de los realistas ni nada por el estilo, sino que se va a sentar a escuchar a sus gauchos, que van a ser después sus gauchos infernales, su ejército, que lo acompaña, que decide acompañarlo, ¿no? O sea, él no obliga a sus gauchos a ir a esta guerra, y que durante mucho tiempo también se los ninguneó, porque van a ser una guerra de guerrilla, justamente porque son los gauchos que conocen la geografía y se pueden meter en lugares impenetrables del monte salteño y ahí atacar a los realistas en plena noche y a ciegas, básicamente, ¿no? O sea, lo que hacen los gauchos infernales es impresionante. Y bueno, hay que entender la muerte de Güemes en este contexto también. O sea, a Güemes se le hace una conspiración y lo asesinan, le pegan un tiro por la espalda unos días antes, o sea que hoy estaba agonizando Güemes, camino al monte, se muere en el medio del monte. Hoy hay una escultura y hay un monumento donde se murió Güemes, y justamente Güemes muere porque no llega el médico, porque estaba atendiendo a Belgrano acá en Buenos Aires. O sea, era tan amigo de Belgrano que le había mandado su médico personal. Belgrano estaba muy enfermo, Belgrano muere un año antes, ¿no? Pero estaba muy, muy enfermo, y entonces el médico estaba atendiendo acá a Belgrano. Entre la muerte de Belgrano y todo lo que va pasando, todo es muy lento, obviamente. No llega a enterar, o sea, cuando se enteró de la conspiración a Güemes, ya no llegaba a viajar para atenderlo, y termina muriendo porque su médico estaba acá en Buenos Aires. O sea, una herida que tal vez con la medicina moderna lo hubiesen salvado rapidísimo, pero bueno, en ese momento no. Ahora, qué gesto también el de mandar su propio médico a que cuide a su amigo acá en Buenos Aires. A su amigo, ¿no? Claro, bueno, pero eso habla también de ese compañerismo y de esa fraternidad entre estos personajes. Y bueno, por eso estamos hablando, ya tenemos que redondear en un minuto, ya voy para el noticiero, pero por eso estoy hablando con Cata Cábana, historiadora y analista política. Es bueno mirar las cosas en perspectivas, ¿no? Todo pasa y habrá que ver si dentro de 250 años, como estamos haciendo nosotros, alguien está hablando de lo que sucede, lo que está sucediendo en este tiempo de la vida, ¿no? Nosotros estamos hablando de estos hombres que seguramente cometieron aciertos y errores, pero estamos hablando 200 años después. ¿De quién estaremos hablando? ¿De quién se hablará de aquí a 200 años? Eso quiero pensar, ¿no? Bueno, yo creo que se va a hablar mucho, particularmente, no sé qué opinarán ustedes, pero yo considero que se va a hablar mucho de Néstor y Cristina dentro de 200 años, como esta dupla, ¿no? Que generó un estado de bienestar de repente, en un contexto de crisis post-2001, ¿no? O sea, me parece que también son como es como un proceso histórico que decanta en lo que está pasando en el día de hoy de repente. No, yo no pienso lo mismo. Yo creo que la historia va a mencionar distinto a Néstor que a Cristina. Yo creo que puede ser, pero es un proyecto, es una dupla, es un proyecto de país, ¿no? Que se construye en 15, 20 años. Después de una crisis del 2001, así como también se va a hablar del menemismo como una década puntual también. No sé cómo lo van a tomar de acá a 200 años. Va a haber que pensar. Pensemos que, por ejemplo, Güemes estuvo silenciado durante muchísimo tiempo y después se lo rescata, ¿no? O sea, y así pasa con un montón de personajes. Sí. Andás a ver. Pasaron 200 años. Estamos hoy se cumplen 70 años, por ejemplo, del bombardeo a Plaza de Mayo, ¿no? Y todavía no se habla de ese bombardeo. O sea, se trata como algo, y se bombardeó Plaza de Mayo, como si hubiese sido algo de todos los días, tipo, che, ¿qué hiciste hoy? Fui a Plaza de Mayo y la bombardearon, qué loco, ¿no? O sea, es un ataque donde se murieron más de 300 civiles, ¿no? Entonces todo esto va a tener que ver con el historiador del futuro y cómo lo analice. Siempre los historiadores buscamos
desde el hecho objetivo, desde el hecho real, todas las campanas y se analizan todos los hechos. No somos jueces los historiadores, ¿sí? Somos analistas y somos investigadores. Tampoco podemos ser jueces Bien. del pasado todo el tiempo. Entonces hay que ver esto y pensar en ese pasado y que se construye en un presente para que en el futuro la gente esté bien. O sea, que es lo que en su momento quisieron Belgrano y Güemes, ¿no? Y San Muchas Martín. gracias, Cata Cabana. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Que tengan buenas tardes. Noticias.